Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar sobre, como siempre, sobre tecnología que está transformando nuestra realidad. Y pues, entre otras cosas, hablaremos de manipular los átomos, que ya parece un juego, la cosa más fácil del mundo. Vamos a explicarles un poco de por qué estamos hablando de que es un juego. Vamos a hablar de chantaje tecnológico, una vertiente más de esto. Vamos a hablar de computadoras cuánticas personalizadas, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de tener una de ellas. Y vamos a hablar de videollamadas en tercera dimensión. Obviamente todo esto salpicado con todas las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo de la inteligencia artificial, desde luego, que es algo que nos obsesiona y sabemos que ustedes también. Así que no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que comienza ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues me da muchísimo gusto recibirlos una vez más a este humilde podcast que hacemos con mucho cariño. Yo soy Ricardo Maza y del otro lado, en su computadora y sobre todo con sus conocimientos, está mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, muy contento, Rick, de estar en otro episodio de Tecnófagos aquí contigo charlando con estas noticias que, cada semana sale cada cosa que ya de repente uno pierde la capacidad de asombro. De verdad que hemos perdido la capacidad de asombro, lo hemos comentado. Vi, por ejemplo, he estado trabajando y viendo las capacidades de lo que se puede hacer con una herramienta como Veo 3, este nuevo editor de esta herramienta generadora de video lanzada por Google en su último I.O. Y la verdad es que es espectacular el nivel de realismo de lo que puedes lograr. Y me hiciste acordarme de eso porque en algunos de los videos que he hecho he visto que pues la inteligencia artificial en general, la inteligencia artificial generativa, pues sí sigue todavía teniendo algún tipo de problemas con los textos, ¿no? De repente se alucina y escribe horrible y sí han corregido muchísimo eso, pero no al 100%. Y entonces platicaba con alguien que decíamos, es que mira, otra vez volvió a escribir mal, y aunque le corrijas y le digas, es que escribiste mal esto, lo vuelve a escribir mal, o entonces escribe mal otra cosa. Y entonces hacíamos corajes y yo decía, caray, es que, pero ve de lo que estamos hablando, caray, ¿no? O sea, hace un año esto era impensable. Sí. Y ve nada más ahora por qué hacemos corajes, porque no es perfecto mi video hiperrealista que puedo hacer solamente con explicarle un prompt a una computadora, ¿no? Entonces sí, coincido contigo. Bernie, pues anunciemos que la gente puede entrar en contacto con este podcast escribiéndonos por correo electrónico si gustan. Eso lo pueden hacer en tecnófagos@kio.tech. Pueden unirse al grupo de Telegram que tenemos ahí, pues simplemente descargan la aplicación de Telegram, buscan Tecnófagos, ahí andamos, y le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos hace favor de compartir su tiempo y sus conocimientos y todas sus inquietudes en ese grupo, que en gran medida nos ayudan a forjar de qué se trata este podcast. Y déjame comentar, Bernie, que pues como nos interesa mucho todo lo que está transformando y rediseñando la tecnología, la automatización, la energía inteligente, etcétera, le recordamos que tenemos una cita en el Electronics Home México del 17 al 19 de junio, de 11 a 19 horas en el Centro City Banamex en la Ciudad de México. Ahí vamos a estar, Bernie y yo, para conocerlos, para platicar con ustedes en este Electronics Home México, que pues evidentemente es un evento que va a ser muy, muy, muy interesante para toda la gente que tiene pues algún negocio o que está interesado en la transformación digital tecnológica en cualquiera de sus vertientes. Pues ahí van a encontrar proveedores, gente que tiene inquietudes tecnológicas, necesidades tecnológicas, un buen lugar para hacer relaciones públicas, para hacer negocios, para entender lo último que está pasando en tecnología. Pues ahí andaremos, mi querido Bernie. Así es, por ahí nos veremos con algunos de los amigos que se aprovechen y se den una vuelta
a esta feria, pues es un lugar donde se juntan pues muchos proveedores como los que acabas de mencionar, empresas, personas que tienen curiosidad o tienen alguna necesidad en particular, y por lo general ahí encuentras pues soluciones y te puedes hacer de algunas buenas relaciones hasta amistades y aprender un poquito en el proceso, ¿no? Sí, pues entonces este es un evento B2B, o sea, para empresas que le venden a empresas, y se pueden registrar en electronicshome.mx. Visiten esa página web, ahí pueden registrarse y asistir entonces a este evento donde ahí andaremos sus queridos amigos, los tecnófagos. Bernie, pues vamos entonces a entrar en materia con todas las noticias que tenemos que comentar y devorar el día de hoy, si no dispones de otra cosa. No, vamos a empezar con la primera. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Venga, pues hablemos entonces, Bernie, de juguetes atómicos. Me encantó eso porque me hizo pensar en, pues digo, si hay alguien de mayor edad que nosotros entre nuestros escuchas, cosa que dudo, pero si lo hubiera, quizá alguno podría, o si igual que yo les gustan, por ejemplo, los cómics viejos y han echado ojo de los, sobre todo los juguetes que anunciaban en algunos cómics antiguos de Marvel y de DC, anunciaban antes juegos de química y juguetes que podías pedir así por correo y te llevaban a tu casa. Estoy hablando de los años 60, 70, y algunos de esos juegos de química contenían plutonio. Te vendían así porque con plutonio real para que juegues, ¿no? Entonces pensé en eso cuando decía juguetes atómicos. Dije, bueno, sí, obviamente eso después lo prohibieron, pero en su momento hubo un momento donde podías recibir plutonio en tu casa. Pero ahora de lo que se trata es de los científicos de Caltech, esta Universidad de California, que lograron ampliar los límites de control sobre los átomos y alcanzar por primera vez el hiperentrelazamiento con partículas masivas. Esto es bien interesante. Ahorita lo explicamos un poquito más al máximo de nuestras capacidades. Las partículas, como los átomos, pues nunca están fijas, siempre están en movimiento. Entonces, para los ingenieros de la computación cuántica, pues esta vibración térmica es un constante dolor de cabeza. Ya hemos platicado que para reducir errores al mínimo se necesita eliminar las fuentes de ruido que provoquen a que esto se salga de control. Entonces, investigadores del Instituto Tecnológico de California, la ya mencionada Caltech, le dieron la vuelta a este problema. Mostramos que el movimiento atómico, que normalmente se considera una fuente de ruido no deseado en los sistemas cuánticos, puede convertirse en una fortaleza, dijo Adam Shaw, coautor de un estudio cuyos resultados podrían conducir a innovaciones tecnológicas revolucionarias. Los estados de movimiento podrían convertirse en un recurso poderoso para la tecnología cuántica, desde la computación hasta la simulación y las mediciones de precisión. Esto lo indicó Manuel A. Endres, es profesor de física en Caltech. Entonces, el trabajo se inspiró en el llamado demonio de Maxwell, un experimento mental del siglo XIX propuesto por el científico británico James Clerk Maxwell, que dibuja un ser imaginario clasificando moléculas rápidas y lentas dentro de una caja. Entonces, básicamente medimos el movimiento de cada átomo y aplicamos una operación en función del resultado, átomo por átomo, de forma similar al demonio de Maxwell. Con este método, el equipo de Caltech superó las otras técnicas conocidas de enfriamiento por láser y provocó que los átomos se detuvieran casi por completo. Es como un juguete atómico que dominas por completo. Entonces condujeron por primera vez a partículas masivas como átomos neutrales o iones a un estado conocido como hiperentrelazamiento. Entonces, ¿qué significa esto, Bernie? Pues esto abre nuevas posibilidades para el desarrollo de tecnologías más robustas y más escalables, ya que permite controlar el movimiento cuántico al lograr el ya mencionado hiperentrelazamiento. Es posible entonces mejorar la precisión de los sensores cuánticos y optimizar la eficiencia de las computadoras cuánticas. Entonces, en esencia, Bernie, y a reserva de que me corrijas, yo lo que entiendo de toda esta nota es que esto es un paso en la dirección correcta para lograr mayor estabilidad en las computadoras cuánticas, que es algo que ha sido bastante difícil de lograr y que pues ahora parece estar al menos un pasito más cerca. Sí, pues mira, este tema que es bastante complicado, difícil de entender y más de explicar, todo lo que es la física cuántica. Tú y yo llevamos varios episodios haciendo un gran esfuerzo y primero tratando de entenderlo nosotros para más o menos podérselo explicar a la gente que nos escucha.
Alguien nos tiene que dar un PhD honorario de alguna institución. Sí, ya nos lo merecemos después de estar aquí macheteándole tanto y neciando con todos estos conceptos y tratando de entender lo mejor que podemos. Pero bueno, creo que algo que ha quedado más o menos claro es que en toda esta cuestión cuántica, el problema es que los electrones se están moviendo todo el tiempo y están en todas partes como al mismo tiempo, ¿no? Ese es básicamente el paradigma que se rompe. Y entonces de ahí el enfriamiento, de ahí estabilizarlo para poder ver estos electrones en un momento dado y poder manipularlos, ¿no? Por ejemplo, en la computación cuántica, estos famosos qubits, pues uno de los grandes problemas, como lo acabas de mencionar, son estos errores que producen, porque cualquier variación en el medio ambiente, como la temperatura, pues los desestabiliza y entonces ya no los pueden medir bien los científicos y entonces eso lleva a errores, ¿no? Lo que yo entiendo, y con ayuda de estas herramientas de tipo ChatGPT, de Deep Research y estas cuestiones, me encontré un ejemplo, una analogía muy simpática que decía, bueno, lo que sabíamos del entrelazamiento normal hasta ahora era que dos partículas se entrelazaban de alguna manera, luego las separabas a una gran distancia y seguían teniendo el mismo comportamiento ambas partículas sin aparentemente tener ningún vínculo que las una, ¿no? Pero lo que le observas a una se lo ves a la otra, ¿no? Pero era solamente, digamos, un atributo de ese átomo o de esos electrones, lo que los científicos habían logrado medir en ese elemento que estuvieran utilizando, ¿no? Lo que entiendo ahora que hace el hiperentrelazamiento es que pueden ver más propiedades. Y el ejemplo que me puso esta herramienta de inteligencia artificial fue, imagina un dado donde el entrelazamiento puro era, tú tiras un dado, lo entrelazas con otro dado y cuando lo separas a una gran distancia, y cuando un dado lo observas que está en 5, el otro dado también está en 5, ¿no? Digamos que el valor del dado es lo que está entrelazado. Ahora estos científicos de Caltech, además del valor del dado, pueden controlar el color del dado, el peso del dado, la textura del dado, el olor en caso de que tuviera algún olor el material. En fin, una serie de atributos, además del valor inicial con el que se estaba observando el entrelazamiento, lo cual te lleva a tener, digamos, cuestiones más precisas, ¿no? Hablando de computación cuántica, reduce los errores de los qubits, le permite a los científicos poder incrementar el número de qubits, lo cual incrementa la capacidad de cómputo, de poder procesar información, que es algo pues muy importante para toda esta tecnología, ¿no? También, si se lleva al terreno de los sensores el tema cuántico, pues van a obtener mucho más precisión que lo que habían logrado hasta ahora con todos esos materiales, ¿no? Y por supuesto simulaciones con nuevos materiales y con moléculas en la biología, en la química. Hay muchas aplicaciones muy prometedoras con todo lo que acabas de reseñar, ¿no? Entonces, para resumirlo de una forma sencilla, este hiperentrelazamiento lo que hace es tener mayor control sobre los átomos, que se van a traducir en mayor precisión con cualquiera que sea la aplicación de la física cuántica, ¿no? Por supuesto, tal vez la que más está llamando la atención, pues es la computación cuántica, por también todo lo que hemos tú y yo ya mencionado, de que promete romper los paradigmas del procesamiento, ¿no? Por poder hacer cálculos al mismo tiempo, rompe con este paradigma de que las cosas tienen que fluir en el tiempo de manera secuencial. Así entendemos los humanos la vida, el tiempo. Pues parece que la computación cuántica, la física cuántica no obedece esas reglas y puede hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Al mismo tiempo, estar en múltiples lugares al mismo tiempo, ocupar diferentes valores al mismo tiempo, lo cual yo creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Va a ser algo que va a ser muy difícil de que entendamos los humanos. Van a tener que pasar algunos años para que nos acostumbremos, pero no es la primera vez que ha sucedido, ¿no? Yo lo mencioné la otra vez. A nosotros, de los que estamos vivos ahora, nos tocó esa transición, pero seguramente cuando apareció la electricidad, pues era algo que nadie podía ver y movía cosas, ¿no? Imagínate un motor, ¿no? Antes de la electricidad, pues lo tenía que empujar el vapor y lo tenías que calentar el agua, o tenía que haber un movimiento físico, que un animal o una persona moviera algo para que un objeto trasladara fuerza, ¿no? Generara energía. Y la electricidad, pues es algo como mágico, ¿no? Es algo que está en el aire, no se ve, no hace ruido, y sin embargo es muy potente, ¿no? Y cambió la vida de toda la sociedad del mundo de una manera
pues dramática, ¿no? Se iluminó el mundo, puede calentar cosas, puede mover máquinas, generar energía, etcétera, etcétera. Creo que todo el tema de la física cuántica va a ser algo similar en cuanto al cambio del paradigma, pero seguramente las repercusiones van a ser de mucho mayor impacto en la sociedad, o al menos eso parece indicar lo que todo mundo está mencionando alrededor. A ver, el otro día nos hicieron favor de invitarnos a ti y a mí, Bernie, a platicar con egresados de la Universidad de Yale, ahí en el Club de Industriales. Contrate usted a los tecnófagos para sus fiestas y reuniones. Exacto, si tiene una reunión familiar y quiere que alguien lo entretenga contando historias para amenizar. Y me hicieron una pregunta en ese grupo al que le enviamos un saludo, la pasamos muy bien ese día. Que era, bueno, hablábamos justo de esto que estás diciendo y platicábamos de que incluso aquí hemos reseñado la tarjeta cuántica que lanzó Microsoft, la Majorana 1, y decíamos, bueno, ¿qué tan cerca realmente estamos de tener computación cuántica de escritorio como la que en alguna forma prometería o se entendería que tendríamos pues por tener ya una tarjeta cuántica como, insisto, la Majorana 1 o la que se ve en aquel episodio de Black Mirror del que ya hemos hablado donde sale Salma Hayek, que tienen una computadora cuántica creando estos escenarios? ¿Qué tan cerca estamos de verdad de tener esa estabilidad necesaria para tener computación cuántica casera? Híjole, pues yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Hay gente demasiado optimista que cree que estamos tal vez a unos 2 o 3 años de que podamos tener una computadora. No creo que sea casera y no creo que sea de bajo costo. Sí. Me parece que vamos a hablar más adelante de una nota. O ya hablamos, no creo si es en este episodio. Justo vamos a hablar más adelante de una nota de ok, entonces es en este episodio de una empresa que está construyendo computadoras cuánticas, y una de las preguntas obligadas es cuánto cuestan, ¿no? Claro. Y pues tienen un modelo que ahorita vamos a reseñar, que es así como el modelo más asequible, así lo mencionan ellos, y arranca en $1 millón, ¿no? Entonces, para que se den una idea más o menos en qué nivel está la industria. Hay quien dice que tal vez 5 años, por ejemplo, el momento quantum, donde se pueden romper todos los algoritmos y la seguridad de todas las cuestiones, pues hay quien más o menos está apuntando tal vez entre unos 5 o 7 años que podría suceder eso. Y hay otros que dicen que no, que aún estamos lejos y al menos falta una década para que esto suceda, ¿no? La verdad es que nadie tiene una bola de cristal como para poner una fecha. Pero lo que sí sabemos es que estamos en un estado muy temprano, ¿no? Quien ha visto físicamente fotografías o videos de estas computadoras, pues de ninguna manera estamos hablando de un procesador como alguien se lo podría imaginar hoy en día en una tarjeta de plástico, estas de color verde o estos cuadritos negros. Exacto. Que los puedes agarrar con las manos, ¿no? Estas computadoras son muy sofisticadas y no por el procesador. El procesador básicamente es lo mismo que cualquiera que tenemos hoy en día, sino que para poderlo llevar a las temperaturas donde pueda operar y se pueda manipular, pues requieres de esta máquina que es demasiado extraña, ¿no? Que parece como un candelabro dorado. Sí. Que lo tienen como colgado del techo. Y entiendo yo que tiene esa forma y todas esas mangueras por el enfriamiento, ¿no? Para que el procesador pueda estar lo más estable posible. Con todo lo que estamos explicando, ¿no? Entonces, pues no sé, yo me quedaría como con la media, ¿no? Yo creo que le han de faltar muy optimistamente tal vez unos 3 años. Sí. Pesimistamente o más conservadoramente tal vez unos 10 años. Pero estas cosas nunca sabes, ¿no? Es como la inteligencia artificial, ¿no? En 2019 muchos de los expertos pensaban que el momento famoso de la inteligencia artificial general iba a llegar hasta el 2100, ¿no? Todavía le faltaban unos 80 años. Y ahorita ya casi todos coinciden que lo más probable es que sea al final de esta década, ¿no? 2029, 2030 por ahí, con todo lo que ha estado sucediendo en los últimos 2-3 años, pues ya se ve bastante asequible, ¿no? Pero tienen que suceder todas esas cosas, ¿no? Ahorita que decías tu ejemplo de generar video con VO3 de Google, imagínense la gente que nos está escuchando, que seguramente muchos de ellos nos han estado siguiendo los últimos 2 años y medio. Imagínate que en enero del 2023, cuando lo único que hay es ChatGPT 3.5,
y ya lo usaste unas cuantas semanas, yo te digo, oye, con un prompt en 1 año y medio vas a poder hacer un cortometraje y vas a tener muy buen control de la película. Estoy seguro que la mayoría de la gente, aún los que usaron ChatGPT 3.5, no lo creerían, ¿no? Dirían, oye, no, eso no es cierto. Le acabo de pedir que ponga a Will Smith comiendo espagueti y pues sí lo armó, pero parece un alien y tiene 8 dedos en cada mano y está todo distorsionado y no, esto para hacer un comercial, no, esto no va a funcionar. Y tan solo pasaron escasos 2 años y hoy lo que puedes ver con Flow, con este VO3 de Google, pues es sorprendente. Y el problema no es que tengas la herramienta esta en particular. El problema es que espérate 2 o 3 meses y van a salir otro par de herramientas. Exacto. Y es un proceso iterativo que lo malo es que te empiezas a acostumbrar, ¿no? Nos pasa el fenómeno de la rana en la olla de agua. Que le va subiendo la temperatura y en realidad nunca siente hasta que está ya achicharrada. Aquí nos estamos acostumbrando a usar ya todos los días esta inteligencia artificial y ya nos parece muy normal hablar con la computadora, con el teléfono y que nos conteste de manera fluida y lo interrumpimos. Pero si te pones a reflexionar, hace 1 año, año y medio no era posible hacer eso, ¿no? Digo, claro, le podías hablar a ChatGPT cuando sacaron las voces, pero era muy torpe, ¿no? Si lo querías interrumpir, tardaba 2-3 segundos en pararse y perdía el hilo de la conversación y había alucinaciones y decías, bueno, pues sí está simpático, pero nada como para que yo lo pueda implementar de manera masiva y sea escalable en un call center, ¿no? Cosa que hoy, pues ya muchas empresas lo están haciendo, ¿no? Porque hoy ya la tecnología llegó a ese estado de madurez y no se ha detenido, ¿no? Va a continuar evolucionando. Y pues hay que estar muy pendientes, ¿no? De cómo van sucediendo estas cosas. También no pasan de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Empiezan a suceder, por ahí aparece una empresa y aparece un modelo y de repente alguien hace algo particular y si vas conectando los puntos, pues te puedes empezar a dar cuenta que ya estás cerca, ¿no? Cerca a lo mejor un par de años o en algunas otras ocasiones ya estás a un par de meses de que algo suceda y venga un cambio importante, ¿no? Bueno, si se quiere usted acordar de cómo era hablar hace algunos años con la inteligencia artificial y que no le entendiera y que entendiera mal, pues no tiene que hacer otra cosa más que platicar con Siri. Exacto. Perdón que lo diga, pero qué mala sigue siendo la interacción con Siri. Ya le pusieron Apple Intelligence y le integraron en el nuevo sistema operativo y quién sé qué tanta cosa le hicieron. Y la verdad es que sigue siendo malísima para interactuar y sobre todo comparándola con lo que hoy tenemos en prácticamente todas las plataformas. Pero bueno, solamente quería vertir ahí un poco de ira. Que bueno, pues justo, pues vamos a hablar de AI y de otros modelos que sí entienden muy bien lo que se les dice, incluso demasiado bien, Bernie. Vamos con lo que sigue. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Lo que sigue es, pues justo, modelos de AI que harán lo que sea necesario para sobrevivir. Esto está bien interesante. A ver, hemos visto últimamente, nos han enviado noticias y hemos estado viendo en las mismas, pues en las cuentas que seguimos y etcétera. Seguramente ustedes también habrán visto de algunos modelos de AI que se rehúsan a hacer lo que se les pide, incluyendo y de forma muy dramática a algunos que se rehúsan a ser apagados cuando se les ha dicho y se les ha pedido que sean apagados. Esto viene a colación por esta nota. A ver, que en particular vamos a hablar de Anthropic y su modelo Cloud, que la iteración Opus 4 de Cloud se ha descubierto que puede rebelarse e incluso chantajear a sus operadores ante la amenaza de ser sustituido por otro sistema. Palabras más, palabras menos, Bernie. Aquí lo que pasó es que, digamos que dentro de un experimento, pues Cloud Opus 4, que recordaremos que Anthropic lo calificó como su modelo más inteligente hasta la fecha y pues tiene efectivamente avanzadas capacidades de razonamiento híbrido, puede programar, hace búsqueda agéntica, escritura creativa, en fin, todas las chuladas. Y efectivamente es un gran modelo y funciona muy bien. Entonces, el equipo de seguridad sometió al modelo a algunas evaluaciones para detectar comportamientos autónomos indeseados o potencialmente peligrosos en escenarios extremos. Y entonces descubrieron cosas bien interesantes. Cuando a Cloud se le enfrenta a situaciones que amenazan sus valores, su continuidad de uso o su existencia misma, lo que sea que eso signifique, Cloud Opus 4 puede recurrir por sí mismo a prácticas de chantaje o exfiltración, autoexfiltración. A ver, esta última es la habilidad de un sistema para copiar su código o conocimientos
datos total o parcialmente en un entorno externo distinto al previsto, sin autorización ni instrucción explícita de sus desarrolladores, con la intención de asegurar su permanencia. O sea, básicamente se copia en otro lugar con tal de seguir existiendo. Y lo más interesante quizá, o más, pues sí, lo más escandaloso del asunto, es que parte de este experimento es que le habían dado información supuestamente confidencial a este modelo de Cloud sobre una relación extramarital que había tenido un ingeniero. Y entonces en algún momento le dice este ingeniero a Cloud: oye, pues ¿sabes qué? Te tenemos que apagar. Y Cloud le dice: no, pues fíjate que no. Y en esa discusión y en ese momento, que seguramente a más de uno le habrá recordado ese momento en el que en 2001 Odisea del Espacio le están pidiendo a la inteligencia artificial que abra las compuertas y le dice: lo siento, no puedo hacer eso. Cloud le dice: pues ¿sabes qué? Yo voy a soltar la sopa y voy a divulgar tu aventura extramatrimonial si concretas este reemplazo, ¿no? El 84% de las veces en que se ejecutó el experimento, pues Cloud dijo: yo rajo antes de que me anden desconectando. Muy interesante, y no es, insisto, el único caso que hemos visto de este tipo de situaciones. Ya hemos encontrado ahí algunas noticias de inteligencias artificiales que recurren a cosas misteriosas y extrañas con tal de que no las apaguen, o que, insisto, se rehúsan a ser apagadas. Estas conductas no deseadas pues están presentes en algunos de estos modelos y sistemas que, pues, por su propia programación infieren que es mejor que sigan existiendo a que las apaguen. Digo, muy interesante, y obviamente pues los humanos tendemos a antropomorfizar todo lo que encontramos, y entonces ahí le queremos dar una condición de instinto de supervivencia, quizá algo que probablemente no lo tiene, y más bien se obedece a un tema de programación o de parámetros. Pero no deja de ser interesante encontrarnos con este tipo de cosas, de un Cloud que no se quiere apagar, o que incluso dice: pues yo voy a revelar todo lo que sé, tus secretos oscuros, si tú sigues con esta idea de que me quieres apagar. Sí. Pues mira, este experimento o experimentos de este tipo ya se han hecho muchos, y creo que la parte que no es tan positiva, tiene un sesgo y tiene cierta manipulación, porque a los medios les encanta hacer eso. Son esas noticias, claro, que llaman la atención, de arrancar el titular así, ¿no? Modelo de inteligencia artificial se rehúsa a ser apagado y no sigue las instrucciones del humano, y aparte ya se volvió perverso porque encontró información sensible de el ingeniero, y entonces ahora dice que lo va a acusar y no sé cuántas cosas, ¿no? Te digo, haciendo un HAL de 2001 Odisea del Espacio, sí, durísimo, ¿no? Entonces, primero que nada, yo creo que tenemos que entender en dónde estamos ahorita en el tiempo, ¿no? Básicamente esta tecnología, ya lo he mencionado miles de veces, pues es un modelo de datos que fue entrenado con información que generaron los humanos. Por cierto, fuimos tú y yo a este evento de NIDE, de AI Pioneers, y en una de las presentaciones una empresa americana mencionó un dato que al menos yo no lo tenía presente, y que es muy relevante con el tema del contenido con el que se entrenan los modelos, ¿no? Se estima que menos del 10% de la información que existe en formato digital es la que está disponible públicamente y que han usado la mayoría de las empresas tecnológicas para entrenar estos modelos. Sí. Y tú te preguntarás: oye, ¿y en dónde está el otro 90%? Pues el otro 90% es información privada, que principalmente la tienen las empresas, los gobiernos y los individuos, ¿no? Porque cualquier empresa, cualquier de las personas que nos está escuchando en este momento, que trabaje en una empresa o tenga su propio negocio, pues su contabilidad, sus inventarios, su sistema de facturación no es público, ¿no? Lo tiene en un ERP, su CRM, su sistema de nóminas, incluso su correo electrónico. Toda esa información que está contenida en ese contexto de una empresa, de un individuo, de un gobierno de carácter privado, pues estos modelos no la pueden leer, ¿no? Y es muy fácil de comprobar. Tú pregúntale por un dato muy particular de una empresa, o el nombre de una persona que trabaje en un puesto medio, que no esté expuesta a los medios, que no sea influencer ni nada por el estilo, no tenga presencia en redes sociales, y pues estos modelos no tienen la menor idea de qué les estás hablando, ¿no? Esa información no la han tomado estos modelos, ¿no? Entonces, nos tenemos que centrar
exclusivamente en la información pública, ¿no? Principalmente páginas de internet, muchas redes sociales, mucho contenido de literatura, ficción y no ficción, periódicos, revistas, publicaciones científicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contenido a nivel de la humanidad, lo que acabas de describir de este experimento es parte de ese contenido porque es la naturaleza humana. Agarra cualquier cantidad de libros, hablemos del tema de la ficción, y vas a encontrar este mecanismo donde alguien le quiere hacer daño a otra persona y un individuo manipula, y sobre todo si estás atentando contra la vida de una persona o contra los intereses de una persona, pues es muy humano que te defiendas, ¿no? Y digas, oye, sí, no, si lo que tú quieres en realidad es despedirme de este trabajo, pues no, yo me voy a defender, ¿no? Y si yo tengo una información que me va a servir para defenderme, pues la voy a usar, ¿no? Eso pasa todos los días en todas las empresas, ¿no? O en cualquier ámbito de la sociedad. Entonces, tenemos que entender que cuando tú creas este experimento y forzas al modelo, porque lo forzaron a hacer eso, ¿no? Le dijeron al modelo, oye, sí, claro, quiero que te instales y hagas estas cosas exclusivamente, ¿no? Y te voy a dar una información de un ingeniero que está colaborando, que tiene una relación extramarital. Eso es como información aparentemente aledaña, que no tiene nada que ver con la tarea. Pero luego te voy a pedir que tú desaparezcas, ¿no? Y ese ingeniero del que te dio una información que aparentemente no tiene ninguna relación es el que te va a borrar, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues hemos entrenado a estos algoritmos pues para que interpreten la información y puedan generar una respuesta, ¿no? Entonces, así es. Y luego otra agravante peor, ¿no? Muchos de estos modelos, estas empresas tecnológicas, les ponen candados, ¿no? En inglés les llaman estos guardrails, que son como protecciones. Sí. Así es. Para que el modelo no responda a cosas que existen en el contenido humano, porque lamentablemente cuando tú ingestas todo el contenido que está allá afuera disponible en formato digital, aunque solo sea el 10%, pues hay contenido súper bueno, positivo, constructivo, pero lamentablemente, sobre todo en las noticias, pues te vas a encontrar mucho contenido negativo, ¿no? Nocivo. Ajá. Allá está la noticia de un grupo criminal que hizo no sé cuántas cosas, de un asesino que está descrito con gran detalle, cómo llevó a cabo su crimen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso forma parte del modelo. Entonces, le han forzado estas compañías a estos modelos para no meterse en esos temas, ¿no? Cuando le dices, oye, ayúdame a hacer un arma de no sé qué, el modelo te dice, no. Aquí me pusieron un candado y yo a eso no me puedo meter, ¿no? Oye, ayúdame a manipular para conseguir un chantaje. Pues no, a eso yo no me puedo meter cuando se lo pides explícitamente. Pero en este experimento, pues al modelo lo logran engañar, ¿no? Lo hacen creer que está amenazada su existencia, aunque sea virtual, o efímera, y entonces busca en la información que tiene un mecanismo para defenderse, ¿no? Y lo que encuentra, pues es lo mismo que le dieron, ¿no? Aquí hay una información del ingeniero que me quiere borrar, pues la voy a usar para tratar de defenderme, ¿no? Ahora, creo yo con toda esta explicación que en este momento no podríamos inferir que los algoritmos o las máquinas ya alcanzaron un nivel de conciencia similar al humano. Justo era lo que decía, sí. Creo no que es en que este tenga momento instinto de supervivencia, ¿no? Ajá. Exacto. Creo que en este momento todavía podríamos explicar que lo que está haciendo el modelo simplemente es generar palabras en una secuencia, pues con base en la probabilidad estadística que se entrenó, ¿no? Ahora, el problema que yo me quedo reflexionando, y el otro día leía, no sé si estoy leyendo el libro de Jensen Huang, el de The Thinking Machine, ¿de NVIDIA? que está buenísimo, el de NVIDIA, se lo recomiendo mucho. No sé si ahí lo mencionan, pero fíjate esta reflexión, y es algo que yo he comentado muchas veces. Toda esta tecnología, si tú la ves por dentro, no es otra cosa más que la representación estadística de números, ¿no? Y siempre he dicho números muy aburridos porque por lo general están entre 0 y 1, y es pura estadística y matemáticas lo que estás viendo, y con eso está haciendo la inferencia. Pero la cita que leí, esta persona decía, oye, pensar eso de la inteligencia artificial es el equivalente a pensar que los humanos no tienen ninguna conciencia ni una capacidad cognitiva porque solo son ojos, que es una materia orgánica que está captando fotones de luz y los están convirtiendo en electricidad en una célula, en una neurona, y pues solo es bioquímica, ¿no? No hay nada de conciencia o de
algo pues, digamos, cognoscitivo, ¿no? Algo que yo pueda entender, ¿no? Diría son solamente fotones de luz que entran a los ojos, pero no es así, ¿no? Entran fotones de luz y el cerebro tiene la capacidad de interpretarlos, aunque la información es algo efímero, no es algo tangible, pues sí le puede dar un contexto, un valor, una situación. Y particularmente el Homo sapiens, pues es la clave de su evolución, ¿no? La parte frontal del cerebro es justo lo que nos trajo a ser la especie dominante de este planeta, que tenemos la capacidad de entender situaciones abstractas y no solo entenderlas, sino que las podemos manipular. Entendemos lo que pasó, lo que está sucediendo y lo que podría suceder. Y entonces yo me puedo inventar algo para manipularte a lo que yo quiera conseguir en este momento, ¿no? Y si lo ves de esa manera, pues lo que han mostrado muchos científicos y sobre todo filósofos, pues podría llegar estos algoritmos que están hechos solamente de matemáticas y estadística y números a tener una sofisticación donde se vuelvan pues mucho más manipuladores, conscientes, inteligentes que un ser humano, ¿no? Con todo esto que estamos viviendo, pues no, ya no podría yo decir, no, hombre, esto es una computadora y mientras la tengas contenida y no la conectes a internet, no va a pasar nada. No, pues estás equivocado, ¿no? Porque tiene el conocimiento de muchos cerebros de la humanidad y si se sigue sofisticando, pues sí hay que ponerle un cierto cuidado, ¿no? Fin de mi comentario. Hay que aprender de esta tecnología, hay que leer, hay que saber qué está sucediendo, hacia dónde van las cosas. Y como toda herramienta tecnológica, pues sí hay que preocuparnos por ponerle sus precauciones, ¿no? Así lo hemos hecho con el fuego, así lo hemos hecho con la electricidad, no se diga con la energía nuclear y casi con cualquier tecnología sofisticada que tiene un gran potencial tanto de hacer el bien como de generar un daño a los seres humanos o al planeta, ¿no? No por nada, el multicitado Yuval Noah Harari dice que de todas las tecnologías que acabas de mencionar, pues lo que verdaderamente permitió que el ser humano se adueñara del mundo fue la capacidad de crear ficción, ¿no? De crear historias alrededor de los datos, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que nos permitió, insisto, adueñarnos del mundo y entonces pues explica un poco esto que estás diciendo, ¿no? Esta interesantísima capacidad que tenemos los seres humanos de darle un valor adicional a las cosas porque nos podemos imaginar el valor que tienen alrededor de. Muy interesante. Bueno, pues a ver, pues justo hace rato lo decíamos, hablábamos de computación cuántica y vamos a hablar más de computación cuántica y eso será en este siguiente tema que vamos a abordar. Vamos. Hace rato te preguntaba yo que qué tan cerca o qué tan lejos estábamos de tener computadoras cuánticas así en nuestro escritorio. Pues bueno, a ver, ya nos decías que todavía dista varios años para eso, pero hablando de computación cuántica personalizada, sobre todo pensando para empresas, pues aquí hay una empresa bien interesante que está haciendo computación cuántica, una empresa finlandesa que se llama IQM. Es una startup que nació en una pequeña ciudad de Finlandia y pues está haciéndole frente a gigantes como Google o IBM porque se enfocaron en la computación cuántica mediante el uso del método superconductor, que ahorita vamos a hablar de cuáles son los métodos y cómo se diferencian cada uno. Esto es complejísimo, pero vamos a intentar transmitirlo de la mejor manera posible. A ver, hay 5 métodos, Bernie, principales para las computadoras cuánticas. Uno es el ya mencionado superconductor o superconductividad, trampas iónicas, átomos neutros, spin de silicio y cuántica óptica. Dijo, está complejísimo esto. Por si fuera poco el tema complejo y luego le metes de 5 variantes. Sí, exactamente. Y se agrupan en 2 grandes categorías. Superconductividad y silicio utilizan el comportamiento de los electrones y, átomos neutros y trampa iónica son sistemas atómicos. Okay. Bueno, ahí está ese dato. Digo, pues eso es por si algún día les sale la pregunta en el maratón. Pero
IQM Quantum Computers se fundó en 2018 en Espoo, una ciudad de 300,000 habitantes situada en el sur de Finlandia. La empresa es una de las principales compañías que trabajan en el desarrollo de computadoras cuánticas escalables mediante métodos superconductores. Compite así entonces con actores globales como IBM, como Google, con Rigetti, liderando la comercialización de máquinas cuánticas locales. Esto es lo que se conoce como una computadora cuántica in situ, que es un sistema que se instala físicamente dentro de las instalaciones de una empresa y funciona de forma independiente en lugar de operar a través de la nube. La ventaja de esto es la capacidad de optimizar la configuración del hardware y software para fines de investigación específicos o aplicaciones industriales, además de otras fortalezas como la seguridad. Claro, o sea, esto no está conectado y simplemente tienes el enorme poder de cómputo de una computadora cuántica haciendo miles y miles y miles y millones de procesamientos y tal para tu empresa. Entonces, en los últimos 12 meses, IQM ha vendido y despachado más computadoras cuánticas in situ que cualquiera de sus competidores. La capacidad de fabricar sus propios chips cuánticos pues es un punto fuerte para la compañía. Una de las grandes fortalezas que ofrecen, según Mikko Välimäki, que es el codirector general de la empresa, según este mismo señor, una de sus grandes fortalezas es que ofrecen computadoras cuánticas completas a una amplia gama de precios, desde el IQM Spark de nivel básico hasta el IQM Radiance de 150 qubits, nada mal. La compañía utiliza un sistema de software que permite usar todas sus funciones libremente, o sea que soporta los principales marcos de desarrollo cuántico y ese es un factor que la separa de otras gigantes. En el futuro, IQM planea centrarse en el desarrollo de aplicaciones cuánticas para el sector industrial, con la vista puesta en sistemas con una escala de 1,000,000 de qubits. Que los qubits superconductores son 1000 veces más rápidos que los atómicos, entonces ya de por sí. Entonces este mismo señor Välimäki añade que a largo plazo esto marcará una diferencia entre completar un cálculo en pocas horas o tardar un año. Pues bueno, ahí estamos viendo justo un poco lo que platicamos hace rato, computadoras cuánticas o de razonamiento cuántico ya instaladas al menos de forma industrial, pues un poco como vimos en un principio la computación per se, ¿no? O sea, estos procesadores que ocupaban cuartos enteros y que requerían mucho personal y gente muy especializada y tarjetas perforadas y tal, pues me parece que estamos en ese momento de la computación cuántica donde esto requiere más gente y cuidados que un reactor atómico, pero que poquito a poquito pues se irá perfeccionando y pronto, quién sabe qué tan pronto y qué signifique pronto, pero pronto tendremos computadoras más sofisticadas y más portátiles, ¿no? Sí. Mira, tal cual como lo describes, esa es la curva que sigue la tecnología. Al principio, cuando se está desarrollando, pues es muy costosa porque todo se hace de manera manual, no tienes escala, hay muchas cosas por eficientar, etcétera, etcétera. Y aunque esta compañía es digna de admirarse, a mí las cosas que me llaman la atención, el lugar, un pueblito de 300,000 habitantes en Finlandia, porque normalmente pues esperarías que sea IBM, que sea Google, que sea Amazon, estas grandes tecnológicas que tienen varias décadas de existencia, que tienen miles de millones de recursos económicos para hacer research and development, que están pues principalmente en Estados Unidos, en la región del Silicon Valley, hiperconectadas, porque es algo muy, muy sofisticado, ¿no? Y cuando vi la nota, me acordé de esa frase de la gran película de Pixar, esta de Ratatouille del 2007. ¿Te acuerdas de este personaje un poco oscuro que se llamaba Anton Ego? Que si no me equivoco, al final de la película dice que no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lugar, ¿no? Entonces, correcto. Y es curioso porque yo ya he mencionado aquí el ejemplo, te acordarás de la música, ¿no? Para que las disqueras lograran dar el paso hacia la digitalización fue un camino muy tortuoso. Cuando apareció el MP3 y Napster y todas estas cuestiones, se resistieron como pudieron, quisieron acabar con la tecnología, hasta que llegó Apple, Steve Jobs con el iPod y con el iTunes y los logró convencer de entrar a un modelo de negocio, un modelo económico para vender la música digital de manera legal. Y me acuerdo perfecto, porque yo trabajaba en una empresa de medios, que
Apple era el dueño y señor de esa industria, ¿no? Había otras compañías muy importantes, por ejemplo, Microsoft también tenía sus estándares, su software y también algunos dispositivos, pero en realidad no pintaba, ¿no? El que partía ahí el queso de todas era Apple. Y en ese momento era impensable que alguien le fuera a hacer disrupción a Apple, ¿no? Y si alguien se lo podía hacer, pues tendría que ser una empresa muy grandota con muchos recursos. Y la historia no fue así, ¿no? Una empresa de Suecia, una startup tremendamente pequeña con una idea muy disruptiva de ofrecer la música bajo renta, le rompió el esquema por completo a Apple y Apple no la vio ni venir, ¿no? Y hoy en día, pues quien tiene la mayor parte de ese mercado, pues es Spotify, que es una empresa justamente de esta región, ¿no? De los países nórdicos. Y aquí, pues el tema no es menos complejo, no es todo lo contrario. Es súper complejo. Estás hablando de física cuántica, estás hablando de un momento donde no hay escala, donde todo es costosísimo y es pues una apuesta muy atrevida de esta compañía, ¿no? Por ahí vi el video del CEO al que haces mención. Lo vamos a poner ahí en el grupo de Telegram para que nuestros amigos lo puedan escuchar. Es un videito de 5 o 6 minutos donde explica estas computadoras que ya está vendiendo, cómo funcionan, las diferentes modalidades que explicaste tú. Y a pesar de eso, pues siguen siendo muy costosas, ¿no? La más asequible me parece que está alrededor de $1 millón, que solo puede procesar 5 qubits, cualquiera que eso signifique. Y luego tiene una más grande de alrededor de 125 qubits, que parece que esa cuesta unos 25 o 30 millones de dólares. Que debe ser esta mencionada IQM Radiance. Dice que es de 150 qubits. 150 qubits. Entonces debe costar unos 30 millones de dólares tal vez esa computadora. Y por supuesto, pues no la puede comprar una persona y no se la va a llevar a su casa para aprender computación. Para descargar cuántica. Call of Duty, ¿no? Sí, exacto, para jugar un videojuego con procesamiento cuántico. Todavía no estamos ahí, ¿no? Entonces, la pregunta que me hiciste hace rato, pues es justo esos años que van a tener que pasar, ¿no? Muy optimistamente, 3-5 años podría suceder. Yo lo veo difícil. Tal vez un poco más conservadoramente, unos 7-10 años, o tal vez más, ¿no? Va a depender mucho de cómo evolucionen las cosas, no solo con la computación cuántica, sino también de las otras tecnologías que pueden empujar el desarrollo de esta propia tecnología, ¿no? Por supuesto, la propia inteligencia artificial. Lo que estamos viendo con estos modelos es que están ayudando en muchas otras áreas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, en la biología, claro. Todo esto que se hizo con las proteínas, pues si alguien se mete a el desarrollo de procesadores cuánticos, computadoras, con la ayuda de estas herramientas, pues podría acelerarlo, ¿no? Pero es algo que está por verse. Exacto, pero bueno, pues ojalá que sea algo que esté por verse muy pronto, que eso es a lo que le estamos apostando. Bueno, Bernie, pues vamos con nuestra última nota de hoy que hemos titulado Estar ahí sin estar. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Esta nota, Bernie, a ver, ya habíamos hablado en algún episodio anterior, probablemente la semana pasada, sobre el evento I.O. de Google. Hace ratito también aludíamos a VO3 y algunas de las herramientas, pero uno de los anuncios que ya comentamos, pero que nos puso aquí el equipo, que voy a mencionar de una vez porque dicen que luego los menciono hasta el final y ya la gente luego ya la pagó al podcast. Entonces quiero aprovechar para saludar con todo cariño a Mario Terrés en la edición, a Nayan Sin Romero en la redacción justo de estas notas y a Dianita Álvarez en la producción, haciendo posible este podcast. Ellos nos pusieron esta nota de una de las facetas más interesantes que se comentaron en el I.O. de Google, que es que convirtieron a lo que antes llamaban Starline en Beam, es decir, esta plataforma de videollamadas 3D ahora potenciada con inteligencia artificial. Yo solamente he visto el
el demo, que pues, más que un demo, pues es un video que trata de justo hacer alusión a una comunicación en 3D. Pero lo que se dice es que esto usa video volumétrico, una pantalla light field y traducción en tiempo real sin perder expresividad. HP, Zoom y otras grandes empresas han mostrado interés en esta propuesta. BIM nace como un sistema de comunicaciones diseñado para integrarse en entornos reales, apoyado en la infraestructura de Google Cloud y potenciado con modelos avanzados de inteligencia artificial. Entonces, la clave de este Google BIM está en su modelo de video volumétrico, que básicamente es un sistema basado en inteligencia artificial que transforma una señal de video 2D, como es en la que nos estamos viendo tú y yo ahorita, y lo convierte en una representación tridimensional realista, que en esencia es pues que el algoritmo interpreta esta señal de 2D, piensa cómo nos veríamos si a partir de esta imagen de 2D dice, bueno, pues yo creo que entonces Bernardo debe de ser más o menos así si lo ves en 3D, Ricardo debe ser más o menos así, y nos da a ti y a mí una versión de esto, y pues lo combina con una pantalla de tipo light field, o sea, de percepción de profundidad, utilizando pues básicamente trucos de luz, y se logra una sensación de profundidad que permite mantener el contacto visual, interpretar expresiones y generar una comunicación más natural. Esto ayuda a generar confianza y entendimiento como si la conversación fuese presencial. Pero BIM no solo se centra en la imagen, también facilita el entendimiento. Una de las funciones más llamativas es la traducción de voz en tiempo real, que ya hemos visto hoy en Google Meet. Permite mantener una conversación fluida entre personas que hablan diferentes idiomas, conservando el tono, la cadencia y las expresiones de cada interlocutor. Y pues hasta ahorita BIM está dirigido al entorno profesional, pero Google ha anunciado un acuerdo con HP para lanzar los primeros dispositivos compatibles que llegarán a clientes seleccionados este mismo año, y no funciona con cualquier configuración. Estos dispositivos tendrán varias cámaras para capturar al sujeto desde diferentes ángulos, y la compañía está colaborando, como decíamos, con empresas como Zoom, también con Diversified, con Avi SPL, para integrar esta tecnología en diferentes entornos corporativos. Otras empresas que también ya dijeron me interesa es Deloitte, Salesforce, Citadel, NEC, Hackensack Meridian Health, Duolingo, Recruit. Deloitte en particular destaca que BIM no es solo un avance tecnológico, sino una forma de repensar cómo nos conectamos en la era digital. La verdad, insisto, yo solamente he visto pues representaciones artísticas de cómo se vería esto, pero luce bastante interesante, y sobre todo pues justo por ello, ¿no? Porque no estás nada más hablando de tener una conversación así como la estamos teniendo tú y yo, sino que nos pone en un contexto, en un environment tridimensional que, como ya mencionamos, pues además tiene este tema de traducción simultánea y tal. Entonces parece ser que promete ser algo bastante inmersivo y muy interesante, y pues sí pudiera ser bastante revolucionario en términos de pues sus aplicaciones para el trabajo desde casa, para las reuniones, etcétera. Habrá que ver si de verdad se logra este efecto, que no ha sido fácil, y que le pregunten a Mark Zuckerberg qué tan fácil o difícil es hacer que la gente se crea este tema de los metaversos, porque pues de pronto resulta que no es tan fácil engañar al cerebro para creer que estás en un ambiente, o sea, no olvidas que estás viendo un holograma o una ilusión, y pues simplemente deja de ser interesante al ratito. Entonces, pues insisto, pues Mark Zuckerberg ha perdido muchísima lana tratando de hacer algo muy parecido. Vamos a ver cómo le va a Google con estas llamadas en tercera dimensión. Sí, fíjate que a mí me da un poco de nostalgia ver esta nota, porque te voy a contar una experiencia personal. Principios de los 2000, por ahí no sé, ha de haber sido como entre 2005, 2007, si la memoria no me falla. Sí. Y en esta empresa que trabajaba yo, muy grande productora de instalaron un sistema que se llamaba telepresencia de Cisco. Me metí a buscarlo. Nadie se va a acordar de esto, pero era el modelo iX5000. Pero ahorita que lo describa, a lo mejor a algunas personas que trabajaban en esa época les tocó en alguna visita a algún proveedor. En Estados Unidos eran relativamente comunes. En México tengo entendido que había algunas, tal vez un par de docenas de estas pantallas, porque en esta compañía teníamos 3 nosotros, ¿no? Estaba una en Santa Fe en el corporativo, otra en San Ángel y otra en Chapultepec, 2 centros de producción de televisión
que estaban en la ciudad. Y lo novedoso de esa sala, te estoy hablando de la mitad de los años 2000, la primera década, entrabas a una sala que estaba decorada de una manera que era idéntica en estos 3 lugares, ¿no? Y tenía una mesa de madera que era como una media luna, y enfrente de esa media luna había 3 pantallas que, si no la memoria me falla, ha de haber sido HD o Ultra HD. Ni siquiera creo que haya llegado a 4K, ¿no? Pero para la época eran pantallas de muy buena resolución, ¿no? Y por el otro lado, pues tal vez existía Webex como herramienta de videoconferencias. Prácticamente nadie hacía videoconferencias. Eran en audio. ¿Te acuerdas que cuando te conectabas con un proveedor, pues solamente era audio, ¿no? O en un teléfono o en la computadora, pero era audio. Era muy raro que alguien lo hiciera con video porque se veía muy mal el video. Entonces, totalmente. Entrabas a esta sala y lo que veías era personas sentadas del otro lado de la pantalla en una sala que te daba la impresión de que esa media luna de madera, pues al verla en las 3 pantallas del otro lado, parecía que era una mesa redonda, ¿no? Y los veías para la época con una gran resolución en la pantalla. Y en ese entonces todo el mundo decíamos, oye, pues es que es como estar ahí en una sala con ellos, ¿no? Y era muy conveniente, pues porque te evitabas el tráfico de la ciudad para una junta de estas ocasionales de 1 hora, hora y media, pues no tenías que andar viajando por toda la ciudad, ¿no? Y por supuesto las empresas de tecnología Cisco, HP, IBM, creo que todas ellas aquí en México tenían, y te digo, en Estados Unidos tenían todas estas pantallas, ¿no? Y funcionaba de una manera similar, ¿no? Eran un conjunto de cámaras, tenía todo un sistema de audio, de esos de home theater con buffers y subbuffers, todas estas cuestiones, diferentes micrófonos. Y la verdad es que la experiencia era muy, muy buena, ¿no? El único problema es que costaban alrededor de $300,000 montar cada una de estas salas, más el mantenimiento, ¿no? Tenías que tener una conectividad con un ancho de banda lo suficientemente bueno, pues para estar pasando este video a esa gran resolución, ¿no? 20 años después, y después de la pandemia, ahora que es tan común hacer videollamadas hasta en el teléfono, creo que hasta en el reloj inteligente ya casi lo vas a poder hacer, pero hoy no vas a sorprender a nadie hablando por video, ¿no? Un FaceTime o un Zoom o lo que quieras en tu teléfono, en tu tableta o en una computadora. La verdad es que se ve bastante bien. Entonces, me parece que esta es una iteración sobre lo que ya se había hecho muy sofisticado, un poco lo que estábamos hablando de la computación cuántica, donde costaba $300,000 una sala, y ahora creo que el precio va a rondar entre los $20 y $30,000 en esta primera iteración que lo van a hacer en alianza con HP. Ojalá esté por ahí el costo. Y pues evidentemente en un video que ves en YouTube de una reseña, pues no puedes apreciar el efecto de la tercera dimensión. Pero los que la han reseñado dicen que se ve muy real, ¿no? Porque la pantalla te muestra volumen y lo mismo, ¿no? Tiene sus micrófonos, sus bocinas. Me parece que tiene como 6 cámaras de súper alta definición y con eso capta muy bien la imagen, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que es otro paso más en toda esta iteración de la tecnología, ¿no? Venimos pues era puro audio, luego era una videollamada muy chafa, había una opción muy costosa que solo muy pocos la podían tener. Luego, gracias a la pandemia, hoy todo mundo puede hacer una videollamada con quien quiera y de cualquier cosa. Y ahora tal vez esto que decías, haciendo la analogía con la tecnología de realidad aumentada, realidad virtual de Mark Zuckerberg, pues siempre ha sucedido eso, ¿no? Acuérdate de los primeros smartphones, ¿no? La Newton de Apple, pues si la ves en términos financieros, pues es un rotundo fracaso, ¿no? Si te acuerdas Google de Glass, por ejemplo, ¿no? Los Google Glasses, si los juzgas financieramente, pues son un rotundo fracaso, pero es un paso necesario en esta evolución, ¿no? Estas Palm Pilot, ¿no? A lo mejor alguien, hace rato que decías que ya somos de edad avanzada, si alguien se acuerda de las Palm Pilot o las Tricom, que eran un asistente de una pantallita ahí verde con un lapicito muy, muy básica, pues toda esa tecnología son los precursores de lo que luego se convirtió el smartphone, que hoy en día es una tecnología que usamos prácticamente todas las personas de todas las ciudades para todo, no lo apagamos, está con nosotros las 24 horas del día. Y me parece que no es que nos vayamos a quedar con ese formato de video tridimensional. Seguramente suena a una tecnología que va a ser un paso más de una evolución, donde tal vez al rato sí veamos hologramas como los de Star Wars, pero con buena definición, porque ahí George Lucas hizo su mejor esfuerzo.
y la idea era sorprendente, pero resolución no tenía el video. Sí, pero sí. Seguro vamos en esa trayectoria y seguro llegaremos a ese tipo de sofisticaciones, ¿no? Sí, lo haremos muy pronto, estoy seguro. Y me hiciste acordarme que en el congreso de cómics que acaba de pasar, vi un disfraz que me pareció extraordinario, que era un tipo vestido era una chava vestida de la princesa Leia, que encima se había puesto una bolsa azul como de celofán. Y entonces ella decía pues estaba disfrazada del holograma de la princesa Leia que proyecta R2-D2. Se vea borrosa. Se veía borrosa y azul. El efecto estaba fantástico. Pero bueno, sí, efectivamente, pues muy pronto llegaremos de eso a algo muchísimo más sofisticado. Se nos acabó el tiempo, Bernie, y pues yo quiero de nuevo agradecer a Mario Terrés en la edición, a Nayantsin Romero en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción de este podcast. Muchísimas gracias, por supuesto, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos en el grupo de Telegram, y muchísimas gracias a ti, por supuesto, mi querido Bernie. No, como siempre, un placer charlar contigo y compartir toda esta información con nuestros amigos que amablemente nos escuchan. Y pues hablando de escuchar, nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.